Sea usted muy bienvenido a una nueva clase de PSEP, Escuela de Formación Cristiana Evangélica y Discipulado. En esta oportunidad vamos a estar tratando la materia Estudiando el Antiguo Testamento. Quien te habla es el pastor Roy Resen y estás en EPSEP, Escuela de Formación Cristiana Evangélica y Discipulado. Quiero dar la bienvenida a todas las personas, los alumnos que van a estar viendo este video, las personas que están estudiando de forma online, virtualmente, y también las personas que lo hacen presencialmente. Hoy arrancamos con esta materia. La materia se llama Estudiando el Antiguo Testamento. Y quiero decirte que esta es la clase número 1, es el video número 1. Va a haber varios videos, por eso es importante que prestes atención. Van a estar enumerados para que no te confundas. Entonces arrancamos así, dice: primera lección, video número 1. Bienvenidos a una nueva materia de PSEP. En esta oportunidad estudiaremos el maravilloso mundo del Antiguo Testamento. Amado alumno, la materia se llama Estudiando el Antiguo Testamento y lo que haremos será leer, estudiar y analizar la composición del ya nombrado Antiguo Testamento. Te invitamos a realizar esta oración con nosotros. Señor Jesús, te doy gracias por este día y te pido que me ayudes a comprender y estudiar la materia de manera correcta. Te doy gracias. Amén y amén. Temas a tratar en esta primera lección. Antes de meternos a estudiar el Antiguo Testamento, debemos hacer una pequeña introducción referente a la Biblia. Es decir, la Biblia está compuesta por dos grandes divisiones. Cuando uno agarra una Biblia, se va a encontrar con dos divisiones grandes. La primera es el Nuevo Testamento y comienza a partir del nacimiento de Jesús, el Mesías. O sea, usted va a abrir la Biblia y si va al Nuevo Testamento se va a encontrar, ¿no?, allí con el libro de Mateo, y se va a encontrar con el nacimiento de Jesucristo de Nazaret, de Jesús el Mesías. La segunda parte de esta división que ya mencionamos es la que vamos a estudiar nosotros en esta materia, o sea, el Antiguo Testamento. Tengo en mi mano una cartilla que todos van a tener, donde están los datos precisos y la información que necesitamos, las herramientas que vamos a necesitar. Dice: algo importante a tener en cuenta es que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para tener una correcta interpretación en nuestros estudios. La Biblia dice en el libro de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Es decir, que no solamente necesitamos estudiar, no solamente necesitamos ver los videos, no solamente necesitamos prestar atención y leer en la Biblia, sino que además necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Por eso siempre tenemos que orar y pedirle al Señor: Señor, envía tu Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad. El Antiguo Testamento comienza en el libro de Génesis y termina en el libro de Malaquías. Está formado por 39 libros, los cuales están agrupados por su género, es decir, por sus características. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son conocidos como el Pentateuco, también es conocido como la Torá y también es conocido como los libros de la ley. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Pentateuco es en griego, Torá en hebreo y los libros de la ley en nuestro idioma. O sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio son los libros de la ley. Es decir, que en esos 5 libros que escribió Moisés, vuelvo a repetir, Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio, en esos 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, está la ley de Dios. Allí el Señor le dio los 10 mandamientos a Moisés y además de eso muchas cosas más
que están escritas en esos libros. Reglas de convivencia, reglas sobre reglas sanitarias, reglas sobre los esclavos. El Señor le compartía información al pueblo de Israel, les enseñaba cómo vivir. Es importante, cada libro tiene su descripción, cada libro tiene su contenido. Por ejemplo, en el libro de Génesis nosotros vemos la historia de la creación, vemos la historia de el primer hombre que fue creado, la primera mujer, vemos la historia de la caída del hombre, vemos la historia del famoso arca de Noé. En el libro de Éxodo ya vemos la historia de Moisés, un pueblo sufriendo, y Moisés, llamado por Dios para libertar. Vemos un Dios que hace maravillas, vemos un mar rojo dividido en dos, vemos una historia del pueblo de Israel de destruir al pueblo de Egipto y salir en victoria. Dios hace maravillas tremendas, y ya vemos en el libro de Éxodo donde Dios empieza a forjar un carácter en el pueblo de Israel, le da los 10 mandamientos y los empieza a llevar a una tierra prometida. En el libro de Levítico tenemos leyes, muchas leyes de parte de Dios hacia el pueblo. Dios les enseñaba a vivir al pueblo de Israel, ya que todavía tenía una mentalidad esclava. Entonces el libro de Levítico empieza a forjar las nuevas leyes para el pueblo de Israel. Entonces en Levítico vamos a encontrar muchas leyes, leyes sobre la esclavitud, leyes sobre, por ejemplo, la ley del esclavo decía, ¿no?, que durante 7 años debía de servir el siervo, el esclavo, y luego debía ser puesto en libertad. También si algún esclavo era lastimado, o tal vez el amo se enojaba y le lastimaba, le quitaba un ojo, o tal vez a causa de un golpe lo dejaba ciego, entonces este esclavo debía ser puesto en libertad. Todas esas leyes están en el libro de Levítico. En el libro de Números, como bien lo dice la palabra números, ya empezamos a ver no solamente parte de la historia de Israel cuando ya está casi llegando allí a la tierra prometida, sino también vemos muchos números, muchos conteos del pueblo. El pueblo crece en gran manera, Dios hace una cosa tremenda con el pueblo de Israel y empiezan a ocurrir, ¿no? Hay una mezcla de algunas leyes, algunos rituales que Dios también le exige al pueblo hacer, y además de eso hay una cuenta de las diferentes tribus, de los príncipes de las tribus, digamos, de los jefes de las tribus. Todo lo que es números es un libro en el cual se cuentan muchas cosas ya donde Dios explica un poquito más cómo el pueblo de Israel estaba creciendo. Libro de Deuteronomio tenemos también nuevamente, como en el libro de Levítico, también tenemos leyes, tenemos algunas advertencias donde Dios les dice: si te pongo este camino de vida y de muerte y vos elegís el camino de vida, te va a ir bien. Comienza a hablar Dios de las consecuencias de la obediencia, las consecuencias de la desobediencia. Todo esto está en Deuteronomio. Vemos estos 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿no? Deuteronomio, donde Dios forja el carácter del pueblo de Israel. Por eso se llaman los libros de la ley. Entonces, qué importante es entender esto. Para el judío esto es la Torá, son todas las leyes. Hay muchas más leyes, mucho más que 10 mandamientos, donde el judío tiene que vivir conforme a estas leyes. Nosotros que somos judíos de corazón, o judíos creyentes, digamos, ¿no? Judíos espirituales, nosotros debemos intentar cumplir la ley de Dios, tomar lo que son estos libros de la ley para entender nuestras raíces, de dónde sale la iglesia de Jesucristo.
Tenemos también la actividad número 1, la cual dice, escriba en un resumen con sus palabras quién fue Moisés y qué fue lo que hizo. Para esto es importante que usted pueda leer el libro de Éxodo. Allí cuenta la historia de Moisés, quién fue Moisés, cómo fue salvado de niño. Luego Dios lo elige y qué le pide hacer el Señor. Bueno, debe tomarse el tiempo de escribir quién fue Moisés y qué fue lo que hizo. Es importante que entendamos que si queremos estudiar el Antiguo Testamento debemos estudiar la historia también de Moisés. Este ha sido el video número 1, la clase número 1 de estudiando el Antiguo Testamento. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que te haya gustado. Como siempre digo, estos videos son un resumen de todas las clases que se dictan en Martínez 1280 de la ciudad de San Nicolás, allí en la sede central del Ministerio Jesús Te Ama. Espero que puedas repasar esto, puedas repasar las actividades y que puedas seguirnos a través de todos los videos que vamos a ir subiendo. Que Dios te bendiga. Quien te habló, el pastor Roy Resen, y estás en EBSEP. Dios te bendiga.